Un hombre negro ayuda a un niño perdido a encontrar a su padre sin saber que es un director ejecutivo. Marcus Carter se movía como una sombra por los relucientes pasillos del rascacielos de la ciudad. Su presencia apenas era percibida por quienes pasaban a su lado. Sus pasos eran silenciosos contra los pulidos suelos de mármol, el mango de la fregona firmemente agarrado entre sus manos callosas por años de duro trabajo. Había una fuerza serena en él, una firmeza que desmentía las dificultades de un hombre que hacía tiempo que había hecho las paces con su lugar en el mundo, aunque el mundo nunca lo hubiera hecho con él. Era un hombre negro de mediana edad, con una mirada lo suficientemente aguda como para atravesar la indiferencia que lo rodeaba. Bajo el modesto uniforme y la expresión cansada se escondía una inteligencia a menudo pasada por alto. Su mirada penetrante absorbía cada detalle de la interminable red de oficinas, salas de conferencias y vestíbulos impecables del edificio. Su trabajo consistía en mantener la ilusión de perfección, borrar los rastros de desorden y caos dejados por aquellos cuya importancia se medía en trajes y salarios. Marcus trabajaba en el turno de noche. Le convenía, las horas en que la energía del edificio menguaba y la mayoría de sus ocupantes se habían marchado. El silencio le proporcionaba un raro momento de paz, un respiro de la constante y discreta hostilidad que enfrentaba a diario. No es que el edificio estuviera realmente vacío. Los guardias de seguridad se quedaban allí, siguiéndolo con la mirada no con familiaridad sino con recelo, como si años de asentimientos e intercambios rutinarios nunca le hubieran ganado el derecho a ser confiable. Se había acostumbrado a las miradas de reojo, a las faltas de respeto casuales que le lanzaban como migajas. Los ejecutivos pasaban junto a él sin apenas mirarlo, con la voz impregnada de desdén cuando se molestaban en saludarlo. Cubos de basura volcados por manos descuidadas, café derramado con la expectativa de que simplemente desapareciera por la mañana, todo abandonado a su paso como si lo desafiaran a objetar. Le lanzaban quejas e instrucciones con la clase de derecho que nace de creer que la comodidad de uno supera la dignidad de otro. Marcus se lo tragó todo, tenía que hacerlo. Su supervivencia dependía de mantener la cabeza baja y la boca cerrada, por mucho que la injusticia le quemara en el pecho. Era una habilidad que había dominado con los años, una especie de resiliencia amarga, pulida por la necesidad. Las indignidades se acumulaban como la basura que recogía cada noche. Cada insulto era un peso más para su cuerpo cansado. Pero Marcus aguantó, porque su vida ya no era solo suya. Su hijo, Jaden, era su razón de ser. Un adolescente brillante y ambicioso con sueños demasiado grandes para los estrechos espacios en los que la vida parecía decidida a atraparlos. Marcus dedicó cada momento y cada dólar libre a asegurarse de que Jaden tuviera oportunidades que a él mismo se le habían negado. El mundo había aplastado los sueños de Marcus hacía mucho tiempo, pero que se condenara si hacía lo mismo con su hijo. Una vez, tuvo sueños propios, sueños de convertirse en ingeniero, de diseñar soluciones en lugar de limpiar los desastres de otros. Pero el camino hacia ese futuro había estado plagado de obstáculos, rechazos de programas que afirmaban valorar la diversidad, pero que, por alguna razón, consideraban insuficientes sus cualificaciones, profesores que desestimaban su potencial con sonrisas condescendientes, empleadores que se negaban a ver más allá de su piel y su estatus socioeconómico. Con el tiempo, el sentido práctico superó a la ambición. La necesidad de sobrevivir, de proveer, de proteger a Jaden del hambre y de la pobreza, lo obligó a aceptar cualquier trabajo que encontrara. Y lo que encontró fue esto: el armario del conserje, sus herramientas de trabajo reducidas a productos químicos y trapos. La amargura de ese compromiso nunca lo abandonó del todo. Se instaló en lo más profundo de su ser. Un dolor constante que se negaba a dejar que se convirtiera en odio. En cambio, volcó toda su energía en el futuro de Jaden, guiándolo con sus tareas, solicitudes para la universidad y conversaciones nocturnas sobre la crueldad del mundo y cómo navegar en él sin perderse a sí mismo. Marcus quería que su hijo conociera su valor, que comprendiera que la dignidad era algo que uno llevaba dentro, por mucho que otros intentaran arrebatársela. Había noches en las que Marcus regresaba a su pequeño apartamento con los músculos doloridos y la mirada pesada, agotado tras horas fregando suelos y recogiendo basura. Pero seguía vigilándolo, a veces encontrándolo despierto,
encorvado sobre libros de texto y cuadernos llenos de ecuaciones que Marcus ya no podía comprender del todo. Jayden era inteligente. Su inteligencia florecía como una flor obstinada que se abría paso entre el hormigón agrietado. Y Marcus sonreía, con el orgullo henchido su pecho incluso cuando el agotamiento amenazaba con hundirlo. Su rutina era tan predecible como el amanecer. Salía de su apartamento justo cuando la ciudad empezaba a despertar. Su ajetreo incesante era un recordatorio constante del frenético ritmo de vida. El aire de la mañana era fresco y cortante, de ese frío que parecía calarle los huesos y quedarse allí, pero Marcus no le prestó atención. Su viaje al rascacielos fue un torbellino de vagones de metro abarrotados y aceras bulliciosas, el ruido y el movimiento de alguna manera amortiguados por su singular concentración. El edificio en sí era una maravilla arquitectónica, todo cristal, acero y ángulos imposibles. Era el tipo de lugar diseñado para inspirar asombro, para recordar a todo el que lo contemplara el poder, la riqueza y la permanencia. A Marcus nunca le había impresionado. Había visto demasiado de lo que yacía bajo las superficies pulidas, las grietas en los cimientos que ninguna cantidad de dinero podía ocultar. Sin embargo, seguía limpiando y puliendo, barriendo el desorden que otros dejaban atrás, todo ello mientras soportaba su indiferencia. Sus opiniones eran tratadas como si fueran el polvo que limpiaba a diario. Los supervisores rara vez le preguntaban su opinión, y cuando lo hacían, era solo para cumplir una superficial pretensión de inclusión. Hacía tiempo que Marcus había renunciado a ofrecer sugerencias o mejoras. Sus ideas fueron descartadas antes de que siquiera arraigaran, dejándolo solo con el trabajo. Pero incluso entonces, hizo su trabajo con meticulosidad. Porque a pesar de todo, Marcus se enorgullecía de lo que hacía. No porque se esperara de él, sino porque era suyo. Su labor, su esfuerzo, su contribución. Y aunque el mundo se negara a reconocer su valía, no permitiría que le robara el respeto por sí mismo. Mientras empujaba su carrito por el reluciente pasillo, con su reflejo distorsionado en las superficies espejadas que lo rodeaban, Marcus no pudo evitar sentir el peso de todo lo que lo oprimía. Sin embargo, siguió adelante, siguió trabajando, siguió resistiendo, porque tenía que hacerlo, porque había más en juego que su propia comodidad o satisfacción, porque el futuro de Jayden dependía de ello. La lluvia caía a cántaros, una cascada implacable que difuminaba los límites de la ciudad y teñía la noche de brillantes vetas plateadas. Marcus Carter se ajustó la capucha para protegerse del aguacero. La tela ya estaba empapada desde el trayecto hasta la parada. Su turno se había alargado mucho más de lo previsto, debido a una llamada de última hora para limpiar tras la reunión improvisada de un ejecutivo particularmente descuidado. Le dolían los músculos por las horas extra, la fatiga se le hacía cada vez más profunda, pero la promesa de volver a casa con su hijo lo impulsaba a seguir adelante. Caminó con dificultad por las aceras resbaladizas por la lluvia, esquivando los riachuelos que se acumulaban cerca de los bordillos y el ocasional chapoteo de los coches que pasaban. El aire era cortante y frío, el frío le roía la fina chaqueta. Sus pensamientos giraban en torno a Jayden, solo en su pequeño apartamento, probablemente preocupado por la razón por la que su padre no había regresado aún. La idea de Jayden dando vueltas, intentando distraerse con los deberes o con la estática del televisor, solo avivaba el paso de Marcus. El dolor de pies que le resultaba familiar tras horas de pie y fregando se acompañaba ahora de un dolor de cabeza palpitante, una especie de latido sordo que provenía más del agotamiento que de cualquier otra cosa. Pero justo cuando se acercaba a la parada del autobús, sus ojos captaron algo fuera de lugar, una pequeña figura encorvada en un banco bajo la escasa protección de un toldo. El niño no tendría más de 7 u 8 años, con la ropa pegada a su delgado cuerpo y el pelo enmarañado en la frente por la lluvia incesante. Marcus dudó, mirando a su alrededor para ver si alguien más lo había notado. Las pocas personas que había cerca estaban demasiado absortas en sus propias luchas contra la tormenta como para prestar atención. Se le revolvió el estómago. La ciudad no era amable con los perdidos y vulnerables. Su conciencia no le permitía irse. Se acercó con pasos cautelosos, en voz baja y tranquila, mientras se dirigía al niño. El niño levantó la vista, con los ojos muy abiertos y brillantes de miedo. Sus pequeños hombros temblaban, no solo de frío, sino de algo más profundo. A Marcus no le costó mucho sonsacarle la historia. El chico se llamaba Ethan,
y se había separado de su padre durante un viaje a la ciudad. Su padre había estado allí para una reunión de negocios, algo importante que a Marcus no le permitió evitar sentir una punzada de amargura, dados sus propios intentos fallidos de hacerse un nombre en círculos similares. Pero su resentimiento era secundario ante la urgencia de la situación. Marcus le ofreció su chaqueta. La tela empapada no le servía de mucho consuelo, pero era mejor que nada. La expresión del chico osciló entre la vacilación y la desesperación antes de aceptar el gesto. Mientras Marcus le ponía la chaqueta sobre los pequeños hombros, notó cómo se aferraba a la tela como a un salvavidas. Despertó algo en él, un instinto protector que tomó la decisión por él antes de que su mente cansada pudiera reaccionar. Le prometió a Ethan que lo ayudaría a encontrar a su padre. El alivio del chico fue inmediato, pero frágil, como un cristal a punto de romperse. Marcus sabía que debería haber sido más práctico. Los autobuses ya pasaban con poca frecuencia, y con la tormenta arreciando, sus posibilidades de coger el último autobús para volver a casa se reducían cada minuto. Pero dejar a Ethan solo era impensable. Su viaje comenzó con Marcus intentando descifrar a dónde habría ido el padre del niño. Las descripciones de Ethan eran vagas, teñidas por el pánico y la confusión de un niño lanzado a un territorio desconocido. Sin embargo, Marcus escuchó con paciencia, analizando los fragmentos de información hasta formarse una idea aproximada de su destino. Recorrieron las calles sinuosas. La familiaridad de Marcus con la ciudad resultó invaluable. La lluvia seguía azotándolos, empapándolos hasta que Marcus perdió la sensibilidad de los dedos de las manos y los pies. Ethan temblaba constantemente, su pequeña mano aferrada a la de Marcus como un salvavidas. La voz del niño temblaba al hablar, y sus palabras a menudo se perdían en el silencio cuando pasaban junto a desconocidos que parecían más molestos que preocupados. Intentó pedir ayuda a un par de policías, pero sus expresiones se endurecieron con desinterés en cuanto lo vieron. Desestimaron su explicación con la apatía practicada, reservada para aquellos cuyos problemas eran demasiado pequeños para importar. La frustración de Marcus latía bajo su apariencia tranquila, pero la reprimió, concentrándose en mantener la calma de Ethan. Tranquilizó al chico con palabras de aliento, prometiéndole que encontrarían a su padre, que todo estaría bien. Las horas se alargaban, la tormenta no daba señales de amainar. Las piernas de Marcus se le hacían más pesadas a cada paso, y el estómago se le encogía de hambre, algo que no podía permitirse. Aún así, siguió adelante, impulsado por la obstinada determinación de no decepcionar al chico que lo miraba con tanta esperanza. Pasaron junto a innumerables edificios. El resplandor de neón de la ciudad se difuminó por la lluvia hasta que las luces se convirtieron en poco más que manchas fantasmales en la oscuridad. Cuando los pasos de Ethan empezaron a flaquear, Marcus los condujo hacia un pequeño restaurante escondido entre imponentes complejos de oficinas. El calor los golpeó como una fuerza física al entrar. El tintineo de los platos y el murmullo de las conversaciones fueron un cambio bienvenido después del viento aullante. Marcus acompañó a Ethan a una mesa en la esquina. La ropa empapada dejaba pequeños charcos en los desgastados asientos de vinilo. Pidió chocolate caliente para el chico. Los pocos billetes arrugados de su cartera bastaban para cubrir la bebida y poco más. Mientras las manos temblorosas de Ethan se cerraban alrededor de la taza humeante, su expresión se suavizó. El terror desapareció de sus ojos, aunque solo fuera por un instante. Ver al chico recuperar algo de consuelo le produjo a Marcus una silenciosa satisfacción, un recordatorio de la decencia que se negaba a permitir que el mundo le arrebatara. Su propia hambre seguía sin ser atendida. El vacío que lo corroía era algo que hacía tiempo que había aprendido a ignorar. La preocupación grabada en el joven rostro de Ethan le pareció a la vez entrañable y dolorosa. Marcus le ofreció al chico una sonrisa tranquilizadora, nacida del instinto de protección más que de una verdadera esperanza. La noche estaba lejos de terminar, y la indiferencia de la ciudad se cernía sobre ellos como la tormenta misma. Pero Marcus no lo abandonaría. No importaba cuánto frío, cansancio o hambre sintiera. Él llegaría hasta el final. Porque la seguridad del chico importaba. Porque si algo entendía Marcus, era la sensación de estar perdido y olvidado, y no permitiría que Ethan corriera la misma suerte. Su viaje por la ciudad empapada por la lluvia continuó con una especie de silenciosa desesperación. La fatiga de Marcus se había convertido en un ruido de fondo, ahogado por su preocupación por el bienestar de Ethan.
Cada paso se sentía más pesado, sus zapatos chapoteaban con cada movimiento, la humedad se le metía en los huesos como un dolor intenso. Sin embargo, seguía adelante, aferrándose a la mano de Ethan para evitar que el chico fuera arrastrado por la avalancha de peatones descuidados o por las gélidas garras de la tormenta. Las palabras de Ethan habían sido fragmentadas al principio, pero tras un suave estímulo, empezó a recordar detalles. Su padre había mencionado algo sobre una reunión de negocios en uno de los hoteles de lujo de la ciudad. El nombre era vago, distorsionado por el miedo de Ethan y las horas pasadas vagando en el frío, pero Marcus logró reducirlo a unas pocas posibilidades. Al doblar otra esquina, apareció ante sus ojos la imponente silueta de un lujoso hotel, cuyas luces brillaban como faros contra la oscuridad lluviosa. La entrada del hotel era toda de cristal pulido y mármol, un lugar pensado para impresionar e intimidar. El reflejo de Marcus lo observaba desde la brillante superficie de las puertas giratorias, con la ropa empapada, el pelo pegado a la frente y el cansancio pintado en el rostro. Parecía un hombre fuera de lugar. Y en cuanto entró, las miradas críticas lo confirmaron. Los porteros y el personal del vestíbulo lo observaron con abierta sospecha, recorriendo su aspecto desaliñado con un desdén apenas disimulado. La opulencia del vestíbulo solo hacía que el aspecto desgastado de Marcus fuera aún más evidente, como una mancha en un lienzo impecable, pero mantuvo la cabeza en alto, su mano aún agarrando la de Ethan para tranquilizarlo mientras se dirigían a la recepción. Marcus intentó explicar la situación con palabras cuidadosas y mesuradas, pero la expresión de la recepcionista se mantuvo distante, con un tono cortante y superficial, mientras insistía en que los huéspedes sin las credenciales adecuadas no podían salir del vestíbulo. Lo intentó de nuevo, con la frustración a flor de piel bajo su apariencia tranquila. Mencionó al padre de Ethan, la reunión de negocios, cualquier cosa que pudiera convencerla de tomarlo en serio. En cambio, llamó a seguridad, con gestos impacientes, como si la sola presencia de Marcus fuera una molestia. 2 guardias se acercaron, con expresiones pétreas y postura firme, listos para escoltarlo fuera. Pero antes de que pudieran tocarlo, la voz de Ethan rompió la tensión. Sus palabras suplicantes eran más agudas que cualquier protesta que Marcus pudiera haber formulado. La angustia de Ethan finalmente hizo que la recepcionista se detuviera. Su expresión vaciló al hacerse evidente la desesperación del chico. A regañadientes, permitió que Marcus lo acompañara a la sala de conferencias. Su vacilación era evidente, como si esperara que causara problemas. Los guardias lo seguían. Su presencia era un recordatorio constante de lo realmente indeseable que era. Recorrieron un laberinto de pasillos. La opulencia del interior del hotel contrastaba marcadamente con el cansancio desgarrado que se reflejaba en los movimientos de Marcus. Finalmente, llegaron a la sala de conferencias. Sus puertas se abrieron de par en par para revelar un grupo de ejecutivos elegantemente vestidos que conversaban en voz baja y con un propósito claro. En cuanto la pequeña figura de Ethan se hizo visible, un hombre con un traje caro se separó de la multitud con una expresión de pánico puro en el rostro. Aceleró el paso hasta llegar a Ethan, envolviéndolo en un abrazo frenético y tembloroso. El alivio lo inundó en oleadas. Sus palabras eran precipitadas y confusas mientras se aseguraba de que Ethan estaba a salvo. Marcus observaba desde la periferia. Los bordes de la sala se sentían más fríos que las calles empapadas por la lluvia. Lo reconoció al recordar vagamente el rostro del hombre en varios titulares. Daniel Harrington. Un poderoso director ejecutivo. El tipo de hombre cuyo nombre tenía peso en círculos en los que Marcus jamás podría entrar. La gratitud de Daniel era torpe. Sus palabras vacilaban mientras reconocía con recelo el esfuerzo de Marcus. Su mirada oscilaba entre Ethan y Marcus, como si dudara si expresar su sincero agradecimiento o despedir al hombre que había mantenido a su hijo a salvo durante toda la noche. La vacilación le dolía más que un simple desdén. Y entonces comenzaron los murmullos. Ejecutivos susurraban tras sus manos cuidadas, con la mirada fija en Marcus, con recelo y desdén. No lo consideraban un hombre que hubiera demostrado amabilidad y resiliencia, sino un intruso, alguien cuya mera presencia perturbaba su ambiente cuidadosamente organizado. La gratitud de Daniel flaqueó bajo el peso de esas miradas. Sus intentos de agradecerle a Marcus se volvieron cada vez más superficiales, sus palabras huecas por la presión del escrutinio de sus compañeros.
Marcus sintió la humillación calar hondo. Su juicio lo catalogaba como algo inferior. Un guardia de seguridad se adelantó, con una postura firme e inflexible, mientras exigía a Marcus que se marchara. La implicación era clara, había cumplido su propósito, y ahora su presencia era inoportuna. Ethan intentó defenderlo, su vocecita luchando por alzarse por encima del estruendo de las conversaciones murmuradas. Pero las súplicas del chico fueron fácilmente desestimadas, ahogadas por la indiferencia de la riqueza y el privilegio. Los hombros de Marcus se hundieron bajo el peso de su propio agotamiento y la aplastante certeza de que, sin importar la amabilidad que ofreciera, siempre sería visto como un extraño. Aflojó los puños que no se había dado cuenta de que estaba apretando. Sus dedos hormiguearon al liberar la tensión. El orgullo y la ira hervían en su interior, pero los reprimió, no dispuesto a dejar que su desprecio manchara su acto de compasión. Se giró para irse, sin apartar la mirada del suelo pulido mientras regresaba por los llamativos pasillos hacia el mundo exterior. El calor del hotel se desvaneció tras él, engullido por el gélido frío de la tormenta. El eco de las pequeñas y desesperadas protestas de Ethan lo seguía, aunque no lo detenían. Marcus se decía a sí mismo que no importaba. Había hecho lo correcto, pero el aguijón de su juicio se le pegaba, más agudo que la lluvia que le azotaba la piel. Su bondad, su esfuerzo, reducidos a una simple molestia pasajera para quienes ostentaban el poder sobre todo lo que él nunca tendría. Y mientras la fría indiferencia de la ciudad lo recibía de nuevo en sus brazos, se preguntaba cuánto tiempo más podría soportar un mundo que solo parecía tomar y nunca dar. Marcus regresó a casa esa noche sintiendo la familiar punzada de amargura y dolor aferrándose a él como el frío de las calles empapadas por la lluvia. Intentó apartar el incidente, enterrarlo bajo el peso de su agotamiento y el ritmo constante de su vida mundana. Pero persistió, profundizando las heridas dejadas por innumerables injusticias que había sufrido a lo largo de los años. El sueño llegó a ratos, sus sueños plagados de las miradas despectivas de hombres elegantes con trajes impecables y la mirada angustiada en los ojos de Ethan mientras Marcus se alejaba. La mañana llegó con la cruda luz de la realidad atravesando la penumbra de su estrecho apartamento. Sus músculos protestaban con cada movimiento. La fatiga persistente hacía que sus pasos se sintieran más pesados de lo habitual. Aún así, fue a trabajar, su cuerpo realizando los movimientos habituales con precisión mecánica. Barrer el suelo del vestíbulo se convirtió en un ejercicio de distracción. Su mente se arremolinaba en recuerdos que no podía quitarse del todo de encima. Su orgullo insistía en que había hecho lo correcto, pero su resentimiento hervía a fuego lento bajo la superficie, una furia silenciosa e implacable. Estaba tan absorto en su trabajo que casi no notó al hombre que se acercaba. Los zapatos lustrados y el traje a medida eran detalles que Marcus hacía tiempo que se había acostumbrado a ignorar, pero la expresión en el rostro de Daniel Harrington lo hizo detenerse. La mirada del hombre ya no era cautelosa ni desdeñosa, sino que estaba cargada de algo completamente distinto, una disculpa forjada por un remordimiento genuino. Daniel admitió que la situación lo había abrumado, que su juicio estaba nublado por el pánico y la presión de las apariencias. Sus palabras brotaron a borbotones, cargadas de reconocimiento por el coraje y la empatía que Marcus había requerido para ayudar a su hijo, por la bondad que había sido tan cruelmente ignorada. Mientras Marcus escuchaba, su escepticismo se desmoronó lentamente bajo la sinceridad de la voz de Daniel. La admisión de culpa por parte del hombre no nació solo de la culpa, sino de una comprensión que iba más allá de la mera obligación. Daniel continuó con un tono firme pero humilde, ofreciéndole a Marcus una oportunidad, un puesto de gerente de conserjería con mejor sueldo y beneficios. Pero más que eso, le ofreció algo que Marcus creía perdido para siempre, una recomendación para un programa de formación que podría reavivar los sueños de ingeniería que había enterrado bajo el peso aplastante del pragmatismo. La oferta flotaba entre ellos como un cristal frágil, reluciente de posibilidades pero vulnerable a las aristas del orgullo de Marcus. Su primer instinto fue rechazarla, para proteger su dignidad de la punzada de la compasión disfrazada de caridad. Pero la humildad de Daniel era cautivadora, su disposición a reconocer el valor de Marcus no como un acto de condescendencia, sino de respeto. Lentamente, Marcus se permitió considerar la oferta. No solo por él, sino por Jaden. El futuro del chico era su guía,
el único propósito que lo impulsaba a seguir adelante a pesar de la indiferencia del mundo. Y ahora, quizás, existía la oportunidad de hacer algo más que simplemente sobrevivir, la oportunidad de reconstruir lo que le habían arrebatado pieza a pieza, sueño a sueño. Aceptó. Sus pasos se sentían un poco más ligeros al regresar a sus tareas. El eco de la gratitud de Daniel aún persistía en sus pensamientos. El mundo seguía siendo duro e inflexible, pero quizás, solo por esta vez, la bondad había logrado atravesar las barreras del prejuicio y la incomprensión. Y mientras Marcus trabajaba, su mirada se elevó hacia algo más brillante, algo por lo que valía la pena luchar.